Lo que nadie ha tenido el valor de decirte con claridad es que no estás perdiendo fuerza porque envejeciste. Estás perdiendo fuerza porque aceptaste en silencio una mentira que la sociedad lleva décadas repitiendo hasta convertirla en aire que se respira sin cuestionar. La mentira de que después de los 60, el papel que te toca es el de retirarte, ceder en escenario y conformarte con ser consultado cada vez menos, cada vez más tarde, cada vez más por cortesía que por convicción. Y tú, con toda tu historia, con todo lo que has resistido, construido y sobrevivido sin que nadie te regalara nada, has llegado a sentir esa distancia con tu propia familia, esa sensación de hablar y que el mundo siga girando como si tu voz no cambiara nada. No porque seas menos de lo que fuiste, sino porque hay un mecanismo concreto, silencioso y con nombre propio que nadie te explicó. Un mecanismo que la neurociencia lleva décadas documentando y que opera exactamente como un freno invisible sobre la mente más experimentada del mundo si no sabes cómo desactivarlo. Y lo que vas a descubrir en este video, si tienes la inteligencia y la valentía de quedarte hasta el final, no es un consejo más para sentirte bien durante una tarde. Es la diferencia exacta, medible y aplicable desde esta misma noche, entre las personas que llegan a esta etapa rindiéndose poco a poco a la irrelevancia, y aquellas que a los 70 años irradian una presencia que para habitaciones son buscadas por sus nietos sin obligación, por sus hijos sin protocolo, y que dejan, cuando llega el momento de dejar, una huella que ningún dinero puede comprar, porque el secreto que separa a esas dos personas no está en la genética ni en la suerte. Está en un hábito de 3 minutos diarios que revelaré al final, y que una vez que lo conozcas, ya no podrás pretender que no lo sabías. Eso también puede ser tú. Y en este video voy a mostrarte exactamente las señales que revelan cuánto puede crecer todavía tu sabiduría de vida, y qué está bloqueando ese crecimiento sin que lo notes. Si esto que te estoy diciendo resuena contigo, suscríbete ahora y dale like a este video. No como un gesto automático, sino como un acto consciente de unirte a una comunidad que se niega a envejecer en piloto automático. Porque lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Antes de que te cuente las señales, necesito que entiendas algo que cambiará completamente la manera en que vas a escuchar todo lo que viene a continuación. Al final de este video voy a revelarte el hábito más poderoso que existe para activar el crecimiento interior después de los 60. Algo tan sencillo que podrás empezarlo esta misma tarde. Y tan profundo que puede cambiar la calidad de tus relaciones, tu claridad mental y la manera en que el mundo te percibe. Pero primero necesito presentarte al verdadero culpable de que tantas personas lleguen a esta etapa sintiéndose estancadas. Y no es la edad, no es el cuerpo, no es la soledad. El enemigo que frena tu crecimiento tiene un nombre, y se llama calcificación del pensamiento. Imagina que tu mente es como el cauce de un río. Durante décadas, ese río ha corrido con fuerza, tallando su propio camino entre las piedras, encontrando su dirección, formando su carácter. Pero llega un momento en que el río, cansado de cambiar de curso, decide detenerse. Y cuando un río se detiene, no descansa, se convierte en pantano. El agua que no fluye no se vuelve más pura con el tiempo, se vuelve turbia. Eso es exactamente lo que le ocurre a una mente que decide que ya lo sabe todo. La calcificación del pensamiento no llega de golpe, llega disfrazada de algo que parece sabio, incluso noble: la convicción, la seguridad en uno mismo, la firmeza de quien ya ha vivido mucho y no necesita que nadie le enseñe nada. Parece experiencia, parece fortaleza, pero por dentro, silenciosamente, cierra puertas, endurece reacciones, convierte lo que fue un aprendizaje en una cárcel dorada. Y esto no es culpa tuya. Nunca nadie te enseñó,
que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un camino que se elige recorrer cada día. Durante toda tu vida, te dijeron que acumular experiencia era sinónimo de crecer. Te premiaron por tener respuestas, no por hacerte preguntas. Te enseñaron que cambiar de opinión era debilidad, cuando en realidad es el signo más claro de una inteligencia viva. A eso se suma otro veneno más sutil, el mito del jubilado completo, esa idea invisible que flota en el aire y que dice que a partir de cierta edad ya no hay nada nuevo que descubrir sobre uno mismo. Y muchas personas, sin darse cuenta, lo aceptan. Dejan de mirarse hacia adentro porque creen que ya se conocen del todo. Pero un árbol que deja de crecer no está maduro, está muriendo. Y tú no has venido aquí para eso. Déjame contarte la historia de Manuel. 72 años, jubilado de la enseñanza, 3 hijos adultos y 6 nietos. Durante 40 años fue el hombre que tenía la respuesta para todo. Sus alumnos lo admiraban, su familia lo consultaba, y entonces llegó la jubilación, y con ella, sin que nadie se lo explicara, empezó a notarse cada vez más al margen. Sus hijos tomaban decisiones sin preguntarle. En las cenas familiares ya no generaba el mismo silencio respetuoso de antes, y él, en lugar de preguntarse qué había cambiado, llegó a la única conclusión que le parecía lógica, que el mundo se había vuelto ingrato y superficial. Esa conclusión le costó 3 años de amargura silenciosa. Lo que nadie le había dicho a Manuel, y lo que te voy a decir a ti ahora, es que el problema no era el mundo. Era que Manuel había confundido 2 cosas completamente distintas: la experiencia acumulada con la sabiduría viva. La experiencia es el archivo. La sabiduría es la capacidad de seguir leyendo ese archivo con ojos nuevos. Y él había cerrado los ojos. La solución no llegó de un libro ni de un médico. Llegó de una pregunta que le hizo su nieta de 12 años una tarde de domingo. Le preguntó: «Abuelo, ¿y si estás equivocado en esto?». Y Manuel, en lugar de responder como siempre había respondido, se quedó en silencio. Por primera vez en años, eligió escuchar antes que contestar. Esa pausa de 30 segundos fue la grieta por la que entró la luz. La solución que transformó a Manuel se llama escucha activa hacia uno mismo. No es meditación, no es terapia, no es nada que requiera dinero ni tiempo extraordinario. Es un hábito tan sencillo como este. Cada día, elige una sola creencia tuya que merezca ser cuestionada. Solo una reacción automática que observar. Una conversación en la que decidas comprender antes que tener razón. Imagina que tu sabiduría es ese árbol del que hablábamos. El tronco es firme, las raíces son profundas, eso ya lo tienes. Pero un árbol que deja de echar ramas nuevas no está en paz, está en declive. Este hábito es el agua que activa la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene tu cerebro para generar nuevas conexiones a cualquier edad, algo que la ciencia lleva décadas confirmando. Los neurocientíficos lo llaman plasticidad neuronal. Los sabios de siempre lo llamaron simplemente humildad. Y aquí viene la objeción que ya estás pensando. ¿Pero cuestionar mis propias creencias no es traicionar todo lo que he vivido? No, es exactamente lo contrario. Es el acto más valiente de respeto hacia tu propia historia. Decidir que todavía no has aprendido todo lo que puedes aprender de ella. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se convierte una idea hermosa en un hábito real que no se abandona al tercer día? Porque seguramente has escuchado antes cosas que te han inspirado, y sin embargo al cabo de una semana volviste exactamente al mismo sitio. Y no fue por falta de voluntad, fue porque nadie te explicó los pasos concretos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El primer paso se llama el minuto de la pausa consciente,
y lo harás cada mañana antes de levantarte de la cama. No necesitas madrugar más. No necesitas un cuaderno especial ni una aplicación en el teléfono. Solo necesitas 1 minuto, literalmente 60 segundos, en los que te preguntes en voz baja o en silencio: ¿qué creencia mía sobre mí mismo voy a observar hoy? No cambiar, solo observar. La diferencia es enorme. Cambiar genera resistencia. Observar genera curiosidad. Y la curiosidad es la puerta que la calcificación del pensamiento no puede cerrar. Ese minuto es la semilla. No esperes flor en el primer día, pero tampoco subestimes lo que una semilla hace bajo tierra antes de que nadie la vea crecer. El segundo paso es la práctica del silencio elegido. Durante la primera semana, en alguna conversación del día, elige un momento en el que normalmente hablarías y, en cambio, escucha. No calles por indiferencia. Calla por decisión. Hay una diferencia abismal entre el silencio del que ya no tiene nada que decir y el silencio del que escucha tan profundamente que los demás lo sienten. Ese segundo tipo de silencio tiene un peso específico. Las personas que te rodean lo notarán antes de que tú mismo te des cuenta. No en días, en horas. El tercer paso es lo que yo llamo el diario de una sola línea. Al final del día, antes de dormir, escribe una sola frase. No un párrafo, no una reflexión larga. Una frase que responda a esta pregunta: ¿en qué momento de hoy elegí comprender en lugar de tener razón? Si no encuentras ningún momento, eso también es información valiosa. No te castigues, escríbelo igual. Hoy no encontré ese momento. Mañana será diferente. La honestidad contigo mismo es ya un acto de sabiduría. Ahora bien, ¿cuándo empezarás a notar cambios reales? Porque sé que esa pregunta está ahí. Entre los 7 y los 14 días de práctica consciente, notarás algo que es difícil de describir, pero que reconocerás de inmediato cuando llegue. Una cierta ligereza, como si algo que llevabas cargando sin saber que pesaba, de repente fuera un poco más liviano. Dormirás mejor, no porque hayas tomado ningún suplemento, sino porque una mente que no está en guerra constante con el mundo descansa de otra manera. A los 30 o 45 días, las personas cercanas empezarán a buscarte de una manera distinta. No porque hayas cambiado de tema de conversación, sino porque habrás cambiado la calidad de tu presencia en esa conversación. Pero aquí tengo que decirte algo que nadie suele decir. Habrá recaídas. Días en los que tu vieja voz vuelva con fuerza, en los que reacciones exactamente como siempre has reaccionado, en los que te vayas a la cama sintiéndote igual que antes. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que estás haciendo el trabajo de verdad. Un músculo que no ha sido ejercitado duele cuando empieza a moverse. Y el músculo de la apertura mental no es diferente. La recaída es parte del camino, no el final del camino. Lo único que necesitas hacer cuando llegue es no dramatizarla. Observarla como observarías el clima, con la certeza de que cambiará. Hay también cosas que debes evitar con la misma claridad con la que aplicas los pasos anteriores. No compartas este proceso con quien no te ha pedido compartirlo. El crecimiento interior no necesita audiencia para ser real. Y buscar validación exterior demasiado pronto es la manera más rápida de abandonarlo. No intentes aplicar todo esto en una sola conversación difícil. Los momentos de mayor tensión emocional son los peores momentos para practicar algo nuevo. Empieza en conversaciones neutras, tranquilas. Y sobre todo, no confundas este proceso con rendirte ante nadie. Cuestionar tus creencias no significa que tengan razón quienes te contradicen.
significa que tú tienes la grandeza de mirar la realidad con más ojos que los tuyos propios. Y ahora necesito pedirte algo. No como un gesto de cortesía hacia este video, sino como un acto de compromiso contigo mismo. Baja a los comentarios ahora mismo y escribe una sola cosa. El pequeño paso concreto que vas a dar hoy. Puede ser tan sencillo como: esta tarde voy a escuchar a mi hija sin interrumpirla, o mañana me preguntaré qué creencia mía merece ser revisada. Nómbralo, escríbelo, porque cuando ponemos en palabras lo que vamos a hacer, dejamos de ser espectadores de nuestra propia vida y nos convertimos en sus autores. Y tú llevas demasiado tiempo siendo demasiado bueno como para conformarte con ser solo espectador. Y ahora ha llegado el momento que prometí al principio. El momento en que el hábito práctico que hemos estado construyendo deja de ser un ejercicio del día a día y se convierte en algo mucho más grande, en algo que tiene que ver directamente con la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse en el tramo final de su vida. Recuerda lo que dije al comienzo. Al final de este vídeo iba a revelarte el hábito más poderoso para activar tu crecimiento interior después de los 60. Y ya lo tienes. Pero lo que no te dije entonces es la razón verdadera, la razón más profunda, por la que ese hábito lo cambia todo. No es solo una escucha activa hacia uno mismo como técnica. Es lo que esa escucha activa revela cuando llevas suficiente tiempo practicándola con honestidad. Porque después de un tiempo, si la practicas de verdad, ese hábito te lleva inevitablemente a una pregunta que la mayoría de los seres humanos pasan su vida entera evitando. Una pregunta tan simple que asusta. Una pregunta que los niños se hacen con naturalidad y que los adultos entierran bajo capas de ocupación, de ruido y de certezas prestadas. La pregunta es esta: ¿quién sería yo si dejara de defender quién he sido? Quédate con esa pregunta. No intentes responderla ahora. Hay una palabra japonesa que los filósofos occidentales tardaron siglos en comprender, y que sin embargo, cualquier persona de más de 60 años siente en las entrañas si alguien se la explica bien. Esa palabra es Ikigai, y significa, en su traducción más honesta, la razón por la que vale la pena levantarse por la mañana. No el propósito heroico de los libros de autoayuda, no la misión grandiosa que hay que cumplir antes de morir. Algo mucho más íntimo y mucho más cercano. El pequeño fuego interior que te hace sentir que tu presencia en el mundo todavía importa, que todavía tienes algo que dar, que todavía hay algo nuevo que descubrir dentro de ti. Ese fuego no se apaga con los años. Se apaga cuando dejamos de alimentarlo con preguntas. Y aquí es donde tengo que hablarte de algo que duele, porque sería deshonesto de mi parte no hacerlo. Existe un precio altísimo por no hacer este trabajo. Un precio que no se paga de golpe, sino en cuotas silenciosas que la mayoría no asocian con su origen real. Ese precio tiene muchos nombres. Se llama amargura de los domingos por la tarde, cuando la familia ya se ha ido y la casa queda en silencio. Se llama esa sensación de que nadie te necesita de verdad, de que tu experiencia no le sirve a nadie, de que lo mejor de ti ya quedó atrás. Se llama el miedo secreto a ser una carga, a que un día tus hijos tengan que tomar decisiones por ti porque tú hayas dejado de tomar las propias. Ese miedo no es irracional, es la intuición más lúcida que tienes. Porque una mente que deja de crecer se vuelve con el tiempo más dependiente, no por deterioro natural, sino por abandono voluntario de su propia capacidad. La ciencia lo dice con sus palabras, la sabiduría lo dice con las suyas, y tú, en el fondo, ya lo sabes con las tuyas propias. Pero hay otra cara de esa misma moneda que vale la pena ver, con la misma claridad. Porque el precio de no actuar es real, pero el regalo de actuar es todavía más real.
Hay algo que ocurre en las personas que eligen seguir creciendo después de los 60, que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que todos reconocemos cuando lo encontramos. Es esa persona a cuyo lado sientes que el tiempo se expande, que te hace una pregunta que nadie te había hecho antes, que no tiene prisa por terminar sus frases porque sabe que lo que importa no es llegar antes, sino llegar bien. Esa persona no intimida, tranquiliza, no impone, invita, y lo más extraordinario es que su influencia no disminuye con los años, aumenta, porque la autoridad verdadera, la que dura, no viene del cargo, ni de la fuerza, ni siquiera del conocimiento. Viene de la coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Y esa coherencia solo se alcanza cuando uno ha tenido la valentía de mirarse a sí mismo sin armadura. Eso es lo que está al otro lado de este camino que te estoy proponiendo. No la promesa de vivir más años, la promesa de vivir más plenamente los que tienes. De que tus nietos no te busquen por obligación, sino porque al lado tuyo aprenden algo que ningún teléfono puede enseñarles. De que tus hijos te consulten de nuevo, no porque dependan de ti, sino porque tu perspectiva añade algo que ninguna otra perspectiva puede añadir. De dejar, cuando llegue el momento de dejar, una huella que no se mide en herencias ni en logros, sino en la manera en que las personas que te conocieron aprendieron a hacerse mejores preguntas gracias a haberte conocido. La sabiduría de vida no es un don que se tiene o no se tiene. Es una elección que se toma o no se toma, cada día, en cada conversación, en cada silencio elegido, en cada creencia que decides volver a mirar con ojos nuevos. Eso es lo que Manuel descubrió aquel domingo por la tarde gracias a una niña de 12 años. Eso es lo que tú también puedes descubrir, empezando hoy, empezando esta tarde. Tu árbol no ha terminado de crecer, solo necesita que vuelvas a regarle. Hemos recorrido juntos un camino largo en estos minutos. Has visto que el enemigo no era la edad, ni el tiempo, ni el mundo que cambió sin pedirte permiso. El enemigo era esa calcificación silenciosa del pensamiento, ese río que dejó de fluir y se convirtió en pantano sin que nadie te avisara a tiempo. Has conocido a Manuel, y en Manuel quizás te has reconocido en algo. En esa distancia que se abre cuando uno confunde tener experiencia con seguir creciendo. Has descubierto que la solución no está en un tratamiento, ni en un libro, ni en una pastilla, sino en algo que ya tienes dentro y que solo necesita que vuelvas a activarlo. La capacidad de hacerte preguntas, de elegir el silencio antes que la respuesta automática, de escribir cada noche una sola frase honesta antes de cerrar los ojos. 3 pasos concretos. 60 segundos por la mañana. Un silencio elegido durante el día. Una línea escrita antes de dormir. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y has llegado hasta aquí. Eso ya dice algo de ti que merece ser dicho en voz alta. Pero ahora, aquí, en este momento final, tengo que ser completamente honesto contigo. Porque el mapa ya está en tus manos. Cada señal, cada paso, cada reflexión que has escuchado hoy, existe ya dentro de ti. No en algún lugar vago e inalcanzable, sino aquí, ahora, disponible. Y yo no puedo caminar por ti. Nadie puede. La vida que te espera al otro lado de este trabajo, esa presencia tranquila y magnética que para las habitaciones, esa autoridad que no necesita gritar porque sabe escuchar, esa persona que tus nietos buscan porque al lado tuya aprenden lo que ningún teléfono puede enseñarles, esa persona no va a aparecer porque hayas visto un video. Va a aparecer porque hayas decidido, hoy, esta tarde, en este momento, que todavía tienes páginas por escribir. Y esa decisión es tuya, solo tuya, intransferible.
Y es también la más digna que puedes tomar. Porque la dignidad no es lo que los demás te reconocen. La dignidad es lo que tú te concedes a ti mismo cuando eliges seguir siendo el autor de tu propia historia en lugar de un personaje secundario en la historia de los demás. Tienes más de 60 años. Eso significa que llevas más de 6 décadas aprendiendo, resistiendo, adaptándote, sobreviviendo, amando, perdiendo, levantándote. Eso no es una carga. Es una reserva extraordinaria de fuerza que el mundo necesita ver más, no menos. El problema nunca fue lo que tienes. El problema fue que dejaste de creer en lo que puedes hacer todavía con todo eso que tienes. Eso cambia hoy, si tú lo decides. Ahora quiero pedirte algo, y te voy a pedir que lo hagas no como un favor hacia este canal, sino como un acto de generosidad hacia alguien que conoces y que también lo necesita. Piensa en este momento en una persona de tu generación, un amigo, una amiga, un familiar, alguien que también se haya sentido alguna vez invisible, estancado, al margen de su propia vida. Alguien que también haya confundido la edad con el límite. Toma el teléfono ahora mismo, entra en WhatsApp y comparte este video con esa persona. Con un mensaje simple, sin explicaciones largas, algo tan directo como esto. Creo que esto puede ayudarte. A mí me ha llegado. Eso es todo, porque la sabiduría que no se comparte se queda en una sola habitación. Y la sabiduría que se comparte se convierte en algo que crece más que uno solo. Hay demasiadas personas de nuestra generación que están envejeciendo en piloto automático, aceptando en silencio una historia que nadie les preguntó si querían vivir. Ese video que tú compartes hoy puede ser la grieta por donde entre la luz en alguien que ya no esperaba que entrara. Y eso, amigo mío, también es un acto de sabiduría de vida. Si quieres continuar este camino, en el próximo video de este canal vamos a hablar de algo que va muy de la mano con todo lo que hemos trabajado hoy. Cómo establecer límites familiares sanos después de los 60 sin que parezca un conflicto y sin que cueste la paz. Porque crecer interiormente también significa aprender a decir no desde el amor, a recuperar el espacio propio sin alejarte de los que quieres, a ser una presencia fuerte sin dejar de ser una presencia cálida. Es un tema que toca a casi todos, y que muy pocas personas saben navegar con la elegancia que merece. No te lo pierdas. Y ahora, la despedida. No quiero que te vayas de aquí con prisa. Quiero que te vayas con algo que se quede, con la certeza de que el tiempo que tienes por delante no es menos valioso que el que tienes por detrás, con la tranquilidad de quien sabe que el río puede volver a fluir, con la decisión pequeña y firme de que esta tarde, en algún momento del día, vas a hacer una sola cosa diferente. Una pausa, una pregunta, un silencio elegido. Eso es suficiente para empezar. Y empezar hoy es todo. Cuídate mucho.